al graficador, al analizador de curvas de corriente o voltaje que da el simulador. Lamentablemente en el laboratorio creo que no contamos con ninguno, sí, de esos analizadores. Sin embargo, podemos hacer una estimación nosotros por medio de osciloscopio. Y en el osciloscopio, a menos que nosotros seamos muy cuidadosos con las resistencias y voltajes, vamos a tener una aproximación bastante cerca, ¿va? Entonces, para evitar estar estimando, en este caso, creo que en el inciso 2, ¿sí? Y les pedí que solamente lo investigaran cómo, ya sea por las curvas de Lisayus, ¿sí? O por la sobreposición de canal A sobre B, ¿va? Prácticamente por allá está el asunto. Entonces, sí hay que invertir en los canales, por ejemplo, y lo que tienen que hacer, pues, dame un screenshot de su pantalla, de donde están trabajando con el simulador, ¿va? Ese es con respecto al inciso 2A, ¿sí? Y cómo lo resolverían, por supuesto. Con respecto a la parte 1, les pido que analicen el diodo, pero con el graficador corrientes voltaje del simulador. Voy al simulador, les comparto el simulador para que veamos esa parte. Y me voy ¿dónde lo dejé? Zener, ahí está. La primera parte, repito, es solamente el diodo sin conectar con ningún circuito. Que si ustedes lo conectan, va a estar condicionado y limitado de acuerdo al voltaje que vea el dispositivo. Entonces, se van a lo que es analizador corriente voltaje. Está. Se van a simulación de parámetros. ¿Y en qué simulación de parámetros ustedes van a cambiar, ¿sí?, el número de pasos a simular? ¿De dónde a dónde y con qué incrementos? ¿Va? Ya con eso se hace, ya estos parámetros de aquí lo hace de manera automática, ¿sí? Entonces voy a conectar aquí el diodo PN de acuerdo a como me lo pida el simulador. Vean, ánodo positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Así, yo sigo respetando los nodos de polarización, ¿sí? Entonces, vamos a darle aquí que en directa, vamos a ver para que vean cómo se modifica en voltaje. Yo aquí le voy a dar menos 10.2 volts nada más. En directa, en corriente, le voy a dar desde 1 a menos 1. Vean. Esa es la parte que les comento. Si yo no limito mi simulador, me va a dar la gráfica desde valores sumamente elevados, que no es posible en la vida real, o a menos que tengan una matrícula correcta que aguante ese amperaje y voltaje. Vean que de esta zona, a partir de esta zona del azul, cursor azul al cursor amarillo, está en la zona directa. En este otro intervalo no conduce, ¿va?
Es decir, está en inversa, no conduce el diodo, no hay corriente, no debería haber. Y de aquí hacia la otra parte izquierda, sigue en inversa, pero sí conduce el diodo. Y vean que nos da prácticamente del orden de kiloamperios y volts, decenas de volts, ¿sí? Entonces, el simulador, repito, les va a dar esto. Si ustedes nada más proponen al azar, les va a dar este tipo de valores, cosa que no, en la realidad no es posible. ¿Qué parte les interesa a ustedes de la gráfica? La única parte que les interesa a ustedes y que realmente da es esto. Y lo voy aquí a seleccionar para que me dé aproximadamente, o ya sea que limiten sus parámetros de simulación o que hagan zoom. Vean, aquí está. Esa sería la curva real del diodo. Así estaría dando. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo a ustedes? Que en la zona del codo, sí, vean cuánto da corriente y voltaje. X, voltaje, Y, corriente. Y de acuerdo al cursor 2, ya tengo aquí que me da un voltaje de menos 9.98 y vean que ya tengo una corriente de menos 12.6. Ese fue un punto ahorita al azar, ¿va? Cercano al codo. Por ley de Ohm, ustedes pueden determinar qué impedancia tiene. O sea, eso fue con el propósito de que ustedes verifiquen que la impedancia del diodo se va modificando de acuerdo al voltaje y corriente que presente, ¿sí? En el instante en que lo están probando. Es decir, que no es fijo. A pesar que las tablas de fabricantes solamente nos dan una impedancia, me parece que ZM, ¿sí? O ZT, o sea, el de prueba, existe también una resistencia en todo lo que es el diodo, en todas las regiones de operación. Si yo veo con respecto al punto donde no debe trabajar el diodo, vean, si yo coloco aquí el cursor 1, lo voy a mover aquí en esta parte. Cursor 1, lo tengo en menos 5.2 volts. De acuerdo a la matrícula, dice que debe operar a 10 volts. ¿Va? Vean que tengo una corriente aproximadamente de menos 21.8 picoamperios. Es decir, prácticamente cero, una corriente despreciable en esa zona. Y si desplazo el cursor, vean que va a estar del orden de picos. Y ese dato sí nos los proporciona el fabricante, es decir, nos dice cuál es la corriente fuga del, perdón, del diodo. Vean que es prácticamente despreciable del orden de nanos picoamperios. Entonces, si hacemos la idea nosotros en esos puntos, vamos a ver que la impedancia que presenta este diodo es muy grande, del orden de megaohms, gigaohms. Si yo me muevo a alguna parte donde este diodo conduce, por ejemplo, a este punto 1, yo tengo aquí que el voltaje del diodo sería de menos 10.12 volts, ¿sí? Y que me aguanta una corriente de menos 2.45 volts, ¿va? Vean qué cosa que el diodo pues no aguanta más de 200 miliamperios, si no me equivoco. O sea, es una corriente muy baja comparado a lo que me está proporcionando esta hoja de datos, por ejemplo. Entonces, por eso tengan cuidado cuando estén usando simulación. Simulación solamente nos da una referencia cercana a lo real, pero dado que como son parámetros de simulación abiertos,
Entonces, les va a dar como si fuese en algunos aspectos, como si fuese ideal infinito. Y en el caso del analizador corriente voltaje, pues tiene ese problema. ¿Sí? Porque ya dijimos de que este diodo más o menos debe trabajar en este rango. Vean. Más o menos en este rango estaría trabajando el diodo. Voy a disminuir este punto. Punto 1. Ya tengo menos 100 miliamperios aproximadamente a un voltaje de 10.03 volts. Vean que con que varíe milésimas de volts, centésimas de volts, vaya, ya tengo una variación abrupta de corriente. ¿Va? Sí, sí me están viendo todos la parte de simulación. ¿Sí lo compartí bien? Sí. Entonces, ¿sí quedó claro esta parte de la gráfica? Ok, me voy de nuevo a la práctica, al archivo. Entonces, aquí lo que tenían que hacer ustedes era identificar los puntos que nos dan, que les da fabricante, es decir, cuánto es el ZK que propone el fabricante, ver qué voltaje tienen y de acuerdo a eso, ya sea corriente o voltaje, determinar la resistencia. ¿Sí? Por eso aquí les pido que me den una explicación si existen variaciones de resultados o qué tanto se aproxima al modelo SPICE. Y eso solamente cuando les proporcione todos los valores de corriente, voltaje y resistencia, ¿no? En el ZT, si no me equivoco, vamos a ir a la hoja de tabla, a la tabla de fabricante, aquí está. Vean que solamente en el punto de testeo, ley de Ohm, solo da corriente, ok. Bueno, pues ve a la parte de cuál es el voltaje que te da en esa corriente, Alexandra. ¿Sí? Es la única forma. ¿Qué parámetro te da? Te da corriente, ok. Vamos a ver el 4740 dice que aguanta hasta 91 miliamperes. Así es, así es. Esta primera parte tenían que desarrollarla todo con el analizador de corriente voltaje. Por eso les puse aquí, ¿sí? Analizar las curvas, corriente voltaje, el diodo Zener mediante multisim. Porque no hay otra manera. O lo haces de acuerdo a hoja de fabricante, o lo haces físico, cosa que no podemos, o lo haces mediante simulación, que esa es una aproximación, ¿va? Esa es una aproximación, ¿ve? Prácticamente me dice que este diodo, el ZM, me aguanta máximo hasta 91 miliamperes aproximadamente, ¿va? Entonces, vean, de hecho aquí lo tengo, ¿no? Sí. Ve que casi a 97 miliamperes, vamos a correrle tantito, aunque pues, se pasa mucho. Vamos a ponerle aquí menos 91, pues no me lo acepta. Menos 91 miliamperes, bueno, aquí tengo menos 97. Tengo un voltaje de 10.03 volts, ¿va? Entonces, por ley de Ohm, sería voltaje sobre corriente, ¿no? Y de acuerdo a eso, te va a dar una impedancia. Entonces, ¿qué puedo concluir de aquí del diodo? Al igual que el diodo en la parte directa, tiene una resistencia dinámica. Y esa resistencia dinámica es lo que hace que el diodo tenga una potencia definida, una potencia máxima de operación. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto a la primera parte de la práctica que les estoy pidiendo. ¿Sí? Entonces, aquí vean que les puse que vaya en una simulación de menos 10.2 hasta 800 milivolts, con incrementos de 1 milivolt.
Vamos a la simulación. Eso es en simulación de parámetros. Aquí les pedí que sea de 10.2 hasta 800 milivolts con incrementos de 1 milivolt. Ok. Vamos a ver si lo respeta el simulador de manera automática. Y ahí está. ¿Sí? Bueno, una aproximación, ¿no? Porque vean que todavía se dispara valores muy grandes. Me dice que está en el orden de casi amperes, entonces imagínense. Voy a hacer este zoom. Voy a hacer un zoom más aproximado. ¿Sí? Vean que en la parte directa también, otro detalle que no hemos, a la cual no le hemos hecho tanto énfasis. En ese punto donde este diodo empieza a operar en la parte directa, cursor 2, vean que lo tengo aquí aproximadamente en 552 milivolts, es decir, 0.55 volts. Y ante ese 0.55 volts, que ya empieza este diodo a operar, vean que tengo una corriente de 9.5 miliamperes en el punto de codo positivo del diodo. Voy a hacer otro zoom para que sea más claro. Voy a hacer un zoom, nada más esta parte. Ahí está. Esa es la parte de la región directa del diodo. Esta. Vean cómo este diodo empieza a operar desde el orden de aproximadamente 200, 300 milivolts. Miento, hasta los 350 milivolts tenemos casi un microamperio en corriente. ¿Sí? Vean cómo va incrementando a medida que va incrementando el potencial. Es decir, el desplazamiento en X hacia la derecha. Cuando yo lo posiciono a los 700 milivolts, que es el convencional que usamos nosotros por cuestiones didácticas, vean que ya empieza a fluctuar una corriente casi de 300 miliamperios, cosa que este diodo no aguanta. De acuerdo a las hojas a estas curvas, no aguanta. Entonces, habría que verificar de acuerdo a lo que dice el fabricante. ¿Cuánto es la corriente máxima que aguanta en directa este diodo? Igual ese es otro detalle a considerar para evitar que se vaya a quemar. ¿Sí? Y si me voy hacia el lado izquierdo, que es el cual estábamos viendo hace un momento, bueno, mejor hago esto y hago un zoom aquí. Vean cómo se comporta este diodo y desde qué punto empieza a operar. Vean que yo tengo prácticamente aquí, vean, desde los menos 9.92 volts, ya tengo prácticamente 1 miliamper en este diodo, en este modelado. Entonces, voy a mover el cursor 2 para que vean que ahí está. ¿Sí? Esos son los valores aproximados extremos en los cuales nos dice el fabricante que este diodo debe operar. ¿Sí? Más o menos por acá. Voy a ver la hoja de datos que dice. ZK me dice que debe trabajar en 0.25 miliamperes. O sea, 0.25 miliamperes, 250 micros. Ahí está. En ese rango, donde tengo cursor 1 y 2, es en el que el fabricante me dice que este diodo
trabaja bien, sin quemarse y sin que tenga variaciones a la salida de voltaje en mi carga. Por supuesto, sí lo polaricé como debe ser, de acuerdo a sus límites. ¿Sí quedó claro? Ahora sí, ya toda esta parte de la primera sección. Muy. Ahora sí, ok, bien. Vale, o sea, si hay alguna otra duda, jóvenes, avísenme para que yo, bueno, lo uso como retroalimentación para los siguientes semestres. Es que, Alejandro, el yodo Zener trabaja en inversa, ¿sí? Prácticamente los 10 volts es en inversa. Por lo tanto, es la zona en la cual me vas a reportar. Todos estos puntos son en la zona inversa del diodo. ¿Vale? Por eso les mostré la zona directa y la zona inversa. La zona directa nos dice que desde 350 milivolts ya existe una corriente del orden de miliamperes en el diodo, ¿sí? Y que debe llegar a lo mucho, vaya, de acuerdo al fabricante, como unos 500, 600 milivolts para que nos proporcione, no sé, unos 50 miliamperes, más o menos. Habría que revisar otra vuelta la curva y la hoja de datos, por supuesto, las dos cosas. Bueno, les leo alguna duda con respecto a esta parte. Dime, Araceli, te escucho. Bueno, yo no es de esa parte, es del punto, ay, perdón, del punto 3, donde nos pide que comprobemos con la simulación de un barrido de parámetros. Ahí ¿qué le mostramos en esa simulación? Aquí les puse una nota para simulación de barrido de parámetros en DC. Sí. ¿Cómo pueden ustedes obtener estos datos? ¿Vale? Haciendo usando esta herramienta de multisim. ¿Sí? O sea, yo les estoy pidiendo que ustedes hagan una variación en el inciso 3, ¿no? Dice, calcular los valores máximos y mínimos de la resistencia 2 de acuerdo a este circuito, ¿no? ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos el modelo del diodo, el 4740, que es de 10 volts, R1, la resistencia limitante de 100 ohms y voltaje de entrada de 25 volts, ¿no? Entonces, yo aquí en este caso te estoy pidiendo que tú me calcules, ¿sí? ¿Cuál es la máxima carga, la máxima y la mínima carga que pueda aceptar este circuito bajo esas condiciones? Entonces, tienes de dos, o lo haces por cálculos, ¿sí? Que es, por supuesto, lo que les pido aquí, para que me pongan todo, hasta potencia, para que practiquen sus potencias, cómo calcularle. Y la otra es la manera en la cual pueden usar ustedes las herramientas de multisim, que es esta. Me voy al simulador. Digo, sé que ustedes no llevan materia de simulación, pero esa sería una manera para que ustedes hagan sus proyectos, ¿no? Para que ustedes conozcan. Vean, me voy a simular, en este caso, me voy a parámetros, barrido de parámetros. Y en este barrido de parámetros, yo lo que quiero es ver cómo se comporta cuando R2 tiene una variación. Por supuesto, yo debo saber qué tipo de variaciones, qué rango de variación quiero. ¿Sí? Entonces, vean que en análisis de parámetros me voy a parámetros de dispositivo. Tipo de dispositivo, pues tenemos aquí los únicos que hay es un diodo, resistencias y una fuente. Podemos variar cualquiera de esos.
resistencias o fuentes. Tipo de parámetro, resistencia, qué valor tiene real, 1 kilo, y de dónde a dónde quiero hacer el parámetro de variación. Pues le voy a inventar, no sé, vaya, quiero desde 200 ohms hasta 10 kilos. ¿Cuántos puntos? Vean que yo le puedo decir cuántos puntos, o con qué incrementos quiero hacer esa variación. Vamos a ponerle, en este caso, de 200 ohms, ¿sí? Para que me dé 50 puntos. ¿Qué tipo de barrido? O sea, lineal de cada octava, una lista que le puedo también proporcionar al simulador. ¿Sí? Le voy a decir que sea en este caso lineal. ¿Qué tipo de operación? ¿Qué tipo de barrido? Sé que ustedes no hemos visto bode que corresponde a filtros, ¿sí? Y eso lo tendrían que ver en el siguiente curso. Si fuese análisis en frecuencia, en barrido de frecuencias, es decir, en todos los tonos de frecuencias, de senos, entonces tendría que hacer un análisis en AC. Si es solamente ante una frecuencia, un tono definido, un simple tono en AC, análisis transitorio, barrido de nodos o un parámetro en DC, ¿va? Después de eso le dicen que quieren que les presente todo ese análisis que va a hacer Multisim en una sola gráfica o en una sola tabla. ¿Y qué quiero ver? Bueno, pues lo único que quiero ver en este caso, pues sería el voltaje B2. B2 o corriente, el que ahora sí que es de acuerdo a lo que ustedes hayan contemplado o lo que se les pida. En este caso voy a quitar todo esto. Y quiero B2 contra I2, ¿no? La corriente que fluye en esa resistencia contra el voltaje que fluye en esa resistencia. ¿Sí? ¿Cómo se comporta? Entonces, aquí esto me hizo una variación, un barrido de resistencias. Vean, el eje X es la variación, el barrido que estoy pidiendo de resistencias con los incrementos de 200 ohms. Y del lado, en el eje Y, me está proporcionando el eje tanto la curva roja como la curva verde. Vean que aquí está la verde en la parte inferior. ¿Cómo se comporta ese circuito ante esas variaciones? Digo, para efectos prácticos, les estoy mostrando cómo lo haría. Ya si quieren comprobar dos escalas diferentes, que en este caso estamos hablando de que la corriente es del orden de miliamperios, microamperios con respecto a volts o a decenas, centenas. Bueno, ahí sí cambian los parámetros. Claro, ese es un extra, ¿eh? Es un plus. Y creo que ya lo hemos visto, vaya. O sea, esto se lo estoy dando para que ustedes aprendan a usar el simulador. Para que guste, por supuesto. ¿Va? Voy a decirle que la corriente la quiero en el eje derecho. Le doy a aplicar. Me voy a activar el eje derecho. Y lo habilito. Le doy autorrango. Le doy a aplicar antes de salirme. Y le doy OK. Y vean. Ahora sí ya tengo mis dos curvas de comportamiento. ¿Cómo se comporta la corriente en la carga? Sí, a medida que voy teniendo variaciones de resistencia y cómo se comporta también, por supuesto, el voltaje en la resistencia. ¿Sí? Vean que yo debo tener 10 volts a la salida. ¿Sí? Debo tener 10 volts y antes de eso yo sé que el diodo no conduce. Por lo tanto, ¿qué voltaje tengo? Pues obviamente, pues lo que me proporciona el divisor de tensión, el divisor de resistencias. ¿Va? Y después de ese punto, ¿qué pasa? Bueno, pues vean que aquí esta curva pues se va condicionando, es decir, ya no se comporta de manera lineal, sino que ya lleva un comportamiento exponencial porque el diodo va limitando también la corriente que fluye en la carga. ¿Sí? ¿Hasta qué parámetros? Ahora sí que hasta parámetros que ustedes deseen. Repito, esto es casi ideal, a pesar de que el Multisim nos proporciona una respuesta de cierta forma, cuando ustedes hacen un análisis muy riguroso, nos proporciona, digamos, como un porcentaje de aceptación en la parte práctica, simulación, a lo que es lo real,
tiene sus pequeños detalles que los considera ideales, por supuesto. ¿Sí? Va. Eso es con respecto al barrido de parámetros, a lo que quería que ustedes llegaran. Y vagamente recuerdo que lo hemos visto, pero no sé a qué grado. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esta parte, Araceli? Bueno, para todos los demás también. ¿Sí? Ok, va, a ti. Ok, Abigail. Bien, ¿alguien más tiene dudas, preguntas? Digo, la tarea es para que lo entreguen para ¿cuándo? Para mañana, ¿no? ¿O es para hoy? Es para hoy. ¿Es para hoy? Ah, ok. Si quiero para mañana, ok. Dime, Raúl, activa tu micrófono, porfa. Hola, profesor. El día martes de la semana pasada había dicho que la práctica quedaba para el día 13, no para el 12. Sí, en eso quedé. Sí, quedó. De hecho, está como alrededor del minuto 1:30 más o menos de la clase. Ok, bueno. Entonces queda para mañana, ¿no? Ok. Está bien, para mañana. No quiero que se me estresen. Gracias, Aquí lo, profesor. impo- Miren, aquí lo importante es miren, no tenemos una educación, sí. Sí, lo voy a cambiar en el Classroom, Alexandra. Y esta rosa, no sé a qué te refieres, Araceli. Miren, lamentablemente no tenemos la educación para hacer las clases en videollamada. La verdad, pues nunca me había puesto a hacer esto, ¿eh? Y dije que iba a hacerlos y subirlos a YouTube. La verdad, no he tenido el tiempo, ¿sí? Y dos, me ha faltado organizar. Entonces, no he tenido tanto la disciplina para ello. Y si yo no he tenido disciplina para esto, entonces yo sé que también es posible que ustedes no tengan disciplina para estudiar, ¿sí? En esta modalidad. Entonces, aquí lo importante es que, pues, le vayan agarrando ritmo. Adicional de que tenemos una cuestión de una contingencia, de salud que no todos lo llegan a superar de una manera, pues, natural, ¿sí? Entonces, hay unos que van a presentar más estrés, otros que van a presentar, no sé, diversas patologías, ¿no? Que esperamos que no, o sea, que lo sobrelleven. Entonces, por eso es la intención que ustedes lo vayan llevando y estamos dando pautas también para que ustedes se extiendan. Claro, no puedo extenderme tanto porque sé que si les digo que este es para el siguiente semestre, yo sé que encantado, ¿no? Algunos. Entonces, para evitar, por supuesto, alargarnos, por eso doy fechas, ¿sí? Ah, lo estás subiendo, Alejandro. Ah, fíjate, ya te voy a cobrar por derechos de autor, hombre. Pero pienso subir unos videos, pero ya por temas específicos, ¿vale? Es lo que pienso hacer para que, dado que esto me sirve también para otros grupos, para no estar repitiendo constantemente. Órale, pues. Ya luego, vemos las regalías, pues, ¿vale? No es cierto, es broma. Pues bien, jóvenes, así está. Entonces, retomando el tema, ¿hay alguna duda, pregunta de todo esto? Ok, Yasmin, dime. En el ejercicio 2, en el inciso B, dice, bueno, nos dejó la tabla e ir variando los parámetros del voltaje de entrada. Pero ¿cómo interpretamos la gráfica que nos da el osciloscopio para la corriente? Bueno, aquí, a ver, armar el circuito 4, del video 4 y obtener las curvas. Eso fue las curvas para el inciso A, ¿vale? Sí. Y el inciso B es comprobar las zonas de polarización del diodo cenar.
de acuerdo a lo que tú me digas de que conduce o no conduce, y por análisis de mallas, tendrías que haber hecho esto, ¿sí? Tendrías que haber hecho esta parte, es decir, tú le ibas incrementando menos 2 volts, menos 1 a voltaje de entrada, para que sepas qué debes obtener aquí. Aquí me faltó simplemente determinarles de que si lo iban a analizar con respecto a los parámetros de fijos, es decir, de diodo Zener cuando conduzca de 10 volts, o de acuerdo a lo que ven en simulación, ¿va? Entonces, yo lo que les puedo pedir aquí es que lo hagan de acuerdo a que cuando conduzca el diodo Zener, lo tomen como 10 volts, ¿vale? Nada más. Y de acuerdo a eso, hacer todo este análisis. Es decir, aquí existe corriente en el Zener cuando tienes un voltaje de entrada de menos 2 volts. No. Entonces, no conduce el diodo. No conduce. Y como no conduce, pues no hay corriente. ¿Sí? Tampoco bueno, hay una resistencia elevada y lo puedes poner aquí infinito si quieres. Corriente a la carga, pues sí habría. Sí, porque estamos trabajando este circuito y es un divisor. Te pedí que sea de 300 ohms, entonces prácticamente habría ¿cuánto? Bueno, pues un divisor 300 sobre 400 por ¿cuánto? Menos 2 volts, ¿no? Entonces, es lo que tendrías que calcular aquí nada más. Sí, entonces, de esa manera es como les pediría que llenen esto. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que sepan definir bien en qué regiones conduce el diodo y en qué condiciones. Y qué condiciones va a generar en el diodo Zener y en la fuente de carga, que diga en la carga, ¿va? Entonces ya esto ya tú lo puedes modelar en simulación. Ya que lo veas en simulación, vas a ver que existen variaciones. Entonces, de hecho aquí te lo pedía, ¿no? De acuerdo al analizado, los dos obtenidos coinciden con el modelado de la figura 2. Es decir, si yo sé que existe una corriente en el Zener, ¿va? Pues checaba nada más y hacía una comparación, ¿sí?, con lo que me da el simulador en las curvas, corriente voltaje, para saber existe variación o no existe variación, para que vean que existe una inmensa variación cuando ya trabajan con valores por arriba, porque, repito, el simulador da valores muy ideales en ciertos parámetros. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, sí, quedó más claro. Gracias. ¿Quién eres? Perdón, ¿eres Yasmín? No. Perdón si no los ubico todos por la voz, Magali. Ok, perdón. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, jóvenes, sobre esto? Dime, Jade. Del mismo número de la pregunta 2, del ejercicio 2, en el inciso A, dice que investiguemos sobre cómo configurar el osciloscopio, y sí estuve investigando, pero es que ni siquiera estoy segura de si como lo hice bien, porque la curva que veía en el osciloscopio no era como la que vimos en el analizador de corriente y voltaje. Entonces no sé si sí debería ser igual a esa o era diferente. Se va a aproximar mucho, Jade. Se va a aproximar mucho. Aquí repito, el detalle es que para que nos dé una curva muy cercana a lo que es el fabricante, tendríamos que ver qué resistencia y qué voltaje
aplicar al diodo para que podamos tener una curva pues lo más cercana. En este caso, como di valores prácticamente aleatorios, sí, que yo considero que son con los que aguanta el soporte del circuito, entonces nos va a dar valores pues un poco distintos, sí, quizás en puntos intermedios. Entonces, ¿de qué va a dar? Sí va a dar. Un poco ligeramente diferente, sí. De acuerdo a lo que yo recuerdo, es que te va a dar las curvas invertidas, ¿va? Te va a dar invertidas las curvas, es todo. Entonces, hay que ver quién vas a medir. Aquí se los digo de una vez mejor. A ver si coincide con lo que tienen, por supuesto. Prácticamente es medir, porque es una onda senoidal, un barrido. De hecho, es un barrido lo que se está haciendo aquí. De voltaje de entrada con respecto a voltaje de salida. Sin considerar la resistencia 2, por supuesto. ¿Va? Para obtener, repito, las curvas, es quitando R2, simplemente R1, con el diodo y la fuente variante, senoidal o triangular, cualquiera de las dos, a un voltaje mayor del que tiene el diodo. Creo que aquí les puse 25 volts, si no me equivoco, pico. ¿Va? Entonces, aquí lo que van a ver es simplemente las curvas de B, si no me equivoco, sobre A. O sea, canal 1 con canal 2, canal A contra canal B. Si lo hiciste con la corriente, igual sirve. ¿Cómo lo hiciste con corriente, Alexandra? A ver. Pues es que yo estaba investigando ese punto y lo que entendí, o sea, son las curvas I-V, ¿no? O sea, corriente contra voltaje. Y hay una manera en Multisim medir la corriente que pasa por el diodo y también medir el voltaje del diodo. Entonces, Sí. fue lo que grafiqué, pues. Ok, está bien, pero aquí lo que les pedí es que le hicieran, ¿cómo lo implementarían ustedes en el laboratorio? ¿Va? ¿Cómo lo implementarían en el laboratorio este circuito para ver esas curvas? Sí, en Multisim sí sale así y está bien, ¿no? Está perfecto. Pero ¿y en el laboratorio no hay sondas de corriente? Efectivamente, no hay zonas de corriente. Exacto, no hay. Entonces, es lo que tienen que investigar y es parte de lo que les estoy diciendo aquí. ¿Va? Bueno, esa parte no lo sabía, que no habían sondas. O sea, sí existen zonas, pero en el laboratorio no hay. ¿Va? Entonces, ¿cómo lo sacan? Bueno, de acuerdo a este circuito. ¿Sí? De acuerdo a esto, aclaro, son sondas de voltaje lo que estamos usando. O por medio de las curvas de Lisayos, vaya, por allá también va el asunto. Pues si te vas a dedicar a la electrónica, Alejandro, pues sí, ¿no? O sea, están como en 500 pesos, 1000 pesos cada una, entonces. Digo, ya si quieren donar una a la escuela, pues qué bueno, ¿no? Yo encantado de la vida. Por supuesto, después de aprobar la materia. Y después de que obtengan el título, por supuesto. No antes. Digo, el que quiera verse bondadoso, qué bueno. Bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas de alguien más? ¿Sí quedó clara la respuesta? ¿Quién fue quien me preguntó? Jade, ¿sí quedó clara la respuesta? Sí, nada más para estar segura.
al final del día la curva la tengo que ver muy parecida en el osciloscopio como la que vimos en el analizador de voltaje corriente, ¿verdad? Sí, es parecida, pero van a ser escalas totalmente diferentes. Así Ok, es. gracias. Nada más ahí que tendrías que hacer, aplicar tu ley de Ohm aparte con tu calculadora para que puedas tener una idea. Sí, Ajá, sí, nada más así, porque en el osciloscopio lo único que analizamos es voltaje. Con las ondas que hay, es voltaje lo que analizamos nosotros. ok, gracias. ¿Sí? Ok. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? En ZK es de 1, del 1. No entendí, Alejandro. Sí. Sí, son valores muy ideales dentro de Multisim. Es, por eso les mostré esa parte hace un momento, para que vean que no todo lo que nos da Multisim, vaya, es una cuestión totalmente realista, pues, a pesar de que Multisim es bueno para trabajar en la parte analógica. Magali, no entendí, vaya, un ejercicio, un ejemplo de ejercicio 2 en simulación. Ah, pues es lo que hicimos aquí, Magali. Vaya, es decir, el voltaje del diodo Zener sabemos que es de 10 volts, ¿no? Si tenemos un voltaje de entrada de menos 2 volts, ¿cuánto vas a tener en el diodo, cuánto va a haber el voltaje Zener en el diodo? Pues el diodo va a haber 2 volts, menos 2 volts, vaya. Ah, no es cierto. Lo que tengamos en el divisor de tensión, ahí está. Ese es el divisor de tensión. Te pedí que este fuese de 300 ohms y 100 ohms, ¿no? ¿Qué voltaje va a haber aquí si yo tengo menos 2 volts? Por ley de Ohm, 300 sobre 400 por 2, ¿sí? Es lo que tú verías aquí, es lo que vería el diodo Zener, y es lo mismo que vería la carga. Ahora, conduce el diodo, a pesar de que tenga un voltaje pequeño, ¿qué será? Un 3/4 de 2 volts. Bueno, a pesar de eso, pues el diodo no conduce. Dejen, quito esto. Entonces, no conduce el diodo. Por lo tanto, pregunta, ¿qué corriente hay en el Zener? Pues cero. ¿Qué resistencia va el Zener? Pues prácticamente infinita o muy grande. ¿Qué corriente ve la carga? Bueno, pues por ley de Ohm, voltaje sobre resistencia del divisor y voltaje de la carga, pues habíamos dicho que eran los 300 ohms, entre 300 más 100, 400 ohms. Todo eso todo esto por menos 2 volts por todo esto. ¿Sí? Y esto es lo mismo que va a ver el diodo Zener. Es lo mismo que va a ver el diodo Zener. ¿Sí? ¿Qué otro parámetro? Bueno,
Vamos con 20 volts, por ejemplo, 12 volts. O sea, así lo van a hacer. ¿Y cuál es el voltaje de diodo Zener? Bueno, sobrepasó, no lo sé, porque tengo que ver cuál sería el voltaje de acuerdo a lo que existe en el divisor. ¿Sí? Si el voltaje de lo que hay en divisor es mayor al voltaje Zener, entonces conduce el Zener. Si no, no. Por eso es que les puse varios casos aquí, para que ustedes puedan determinar si conduce o no conduce el diodo. Y qué corriente, voltaje, resistencia estaría presentándose en ese circuito. Sé que es redundante, pero bastante útil para que ustedes usen mallas, nodos, ley de Ohm. Quiero que lo hagan porque cuando entremos a transistores vamos a analizar más de 2 mallas. ¿Cómo puedes ver la simulación? Lo mismo, o sea, en simulación vas a poner 300 ohms. Bueno, vamos a ello. Ese es de 300 ohms. $300 ohms y aquí me dicen que debería dar, bueno, menos 2 volts. ¿Qué es lo que puedo hacer? Corro la simulación, ya sea que yo saque multímetros o que saque las puntas de prueba para que yo pueda analizar eso. Ahí está. Es lo que tienen que hacer para que ustedes puedan determinar eso. En este caso dice que el circuito no hay corriente, ¿no? Entonces hay que verificar bien por qué no da corriente. Así es, Tamara. Sí. Por eso es que les puse este circuito. Ahí está. Va. De acuerdo a las curvas que tenemos, lo voy a dibujar aquí. Zona directa. Este es como voltaje de diodo. Cercano a 0.6, 0.7. Por acá hasta acá no conduce, porque está en zona inversa. Zona inversa. Y de aquí, que lo voy a cambiar de color. Un amarillo chillón. De aquí hasta acá. Inversa. Pero sí conduce. Sí conduce. Va. Es lo que ustedes tienen que ver. Es lo que tienen que analizar. Por ley de Ohm es lo que tienen que analizar. Ahí está, ve. Permítanme, voy a borrar esto.
Vean, menos 2 volts, ¿sí? Menos 2 volts. Tenían que analizar esto de acuerdo a los principios de operación del diodo. De acuerdo a esto, ¿conduce o no conduce? Bueno, pues tienen que analizar toda la malla y determinar si esto conduce o no conduce. Ok, Magali, Leo, a ver, permítame, ya me perdí con los comentarios, en el chat. A menos 2 volts, Tamara, yo estoy diciendo que no conduce el diodo, ¿sí? O sea, voltaje de entrada para análisis de ese circuito, claro. O sea, yo estoy considerando este circuito, pues, y BI lo estoy variando a menos 2 volts, ¿vale? No estoy diciendo del diodo. BI lo estoy diciendo que es, lo estoy variando a menos 2 volts, y es los parámetros que voy a variar aquí. BI menos 2, menos 1, menos 0.5, hasta 20. ¿Sí? Es lo que vas a variar en voltaje de entrada, para que tú sepas qué voltaje hay en el Zener, de acuerdo a lo que tú ya sabes, ¿sí? De si conduce o no conduce, y qué condiciones debemos de tener nosotros para que conduzca. ¿Va? Abigail dice... Abigail, las corrientes en el diodo, dado por la posición que trabaja inversa, te dice que la corriente va a fluir de cátodo hacia ánodo. Por lo tanto, consideramos nosotros que son corrientes negativas. Acuérdate que para el convencional decimos que es de ánodo a cátodo, y si fuese así, estaría trabajando en la región directa. De modo contrario, en modo inverso. Ok, Tamara, bueno. No sé si eso fue de lo anterior, entonces. Sí quedó claro, Magali. Ok, Magali. Va. Ok, Tamara. Ok, Magali. Bien. Entonces, ya quedó claro, ¿no? ¿Qué tanto se despide en esta práctica? Y simplemente para que ustedes se vayan familiarizando tanto con simulación, dado que yo considero de que cuando regresemos, si es que regresamos para este 1 de junio, todavía se van a seguir implementando algunas clases en línea. Es decir, todavía no se ha postulado cuál es cuáles son los lineamientos con los que se van a trabajar. Entonces, por ella se está mencionando de que es posible que se siga trabajando a distancia, va, en ciertas cosas, y que el laboratorio todavía se va a ver con qué condiciones vamos a trabajar, dado de que la curva de propagación, pues de acuerdo a la campana de Gauss, va a estar todavía en el 95%. Es decir, vamos a estar en el mismo nivel de casos a como cuando se empezaron a tomar las condiciones, pues así que los acuerdos para que se cancelaran las clases, es decir, para resguardarse. Entonces, al parecer vamos a seguir todavía con simulación, jóvenes. Entonces, no hay nada todavía establecido. Por eso es que yo estoy dando esta parte de simulación para que también, pues, aprendan un poquito más y no se quede todo en papel y en fórmulas, pues, ¿sí? Y vean ustedes, tengan una idea más clara a qué estarían viendo en la realidad. Esa es la intención, vaya, de que ustedes vean este simulador, ¿va? ¿Hay alguna duda, pregunta, jóvenes?
adicional? Si no hay dudas, preguntas para los demás, ¿quedó todo claro? Digo, ya no vamos a ver transistores ahorita, no tiene caso verlo en 10 minutos, entonces lo veríamos en ese caso el jueves, ¿les parece? Y me queda todavía modificar la fecha de entrega de la tarea, de esta tarea, que sería para mañana. ¿Dudas, preguntas? Ok, les leo. Ok, Elder, Abigail, Yasmín, Alexandra, ok, Magali. Bien. Ok, Adrián, Jade. Bueno, Raúl, Marisela, perfecto. Ok, Alejandro, excelente. Los demás jóvenes, Felipe, ok. Ok, Araceli. Bueno, jóvenes, yo espero que también los demás les haya quedado claro. Y si no, pues, los invito a que aprovechen estas sesiones para que se vayan despejando dudas, ¿vale? Repito, eso me sirve también a mí para que yo vaya, teniendo en cuenta detalles que se me escapan, ¿va? Bueno, pues si no hay dudas, preguntas, jóvenes, damos por concluida esta sesión y nos estaríamos viendo el próximo jueves, ¿vale? En este caso, pues cuídense mucho, por favor. Tomen sus precauciones, sus medidas y pues ahora sí que aprovechemos el tiempo, ¿va? Cuídense mucho, excelente tarde, nos vemos el jueves. Hasta luego, bye bye. Hasta luego, adiós.